el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. ¿Cuándo hemos sentido envidia nosotros? A ver, vamos a pensar, vamos a analizar. ¿En qué momento la envidia se ha apoderado de nosotros? ¿En qué momento la envidia ha tomado posesión de nosotros? ¿En qué momento nosotros los seres humanos hemos sentido la envidia? A ver, vamos a pensar. Cuando alguien tiene un éxito y nosotros tenemos un fracaso, ¿pasamos por la envidia? Cuando alguien puede comprar un objeto material, casa, carro, celular, ropa, y nosotros no podemos, ¿pasamos por la envidia? Cuando alguien pasa de frente de nosotros con algo que nosotros quisiéramos tener, ¿tenemos ese sentimiento de querer quitarle o querer hablar mal de esa persona? Seguro se lo robó, seguro lo tuvo de una forma mala. ¿Será que ese sentimiento pasa por nosotros? Cuando alguien se expresa mejor que nosotros, cuando alguien crece en el trabajo, cuando alguien hace algo, tiene una bendición, un éxito, nosotros somos de las personas que sentimos como una rabiecita interna, como una furia interna, como una molestia dentro. Oye, eso se llama envidia. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo 97 responderemos todos: cantemos las maravillas del Señor. ¡Aleluya! Todos cantemos las maravillas del Señor. ¡Aleluya! Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Todos
Cantemos las maravillas del Señor. ¡Aleluya! El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos cantemos las maravillas del Señor. ¡Aleluya! La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos cantemos las maravillas del Señor. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replica: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, creen a las obras. Les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidámosle a Él que nos acompañe. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe en este día, que nos guíe en esta reflexión, que prepare cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes, para que esta palabra caiga sobre tierra buena y seamos esa semilla fecunda, esa semilla que demos fruto, que sea el Espíritu Santo, que sea el Santo Paráclito, que sea el Espíritu Consolador, que llegue a nuestras vidas, que las transforme, que nos ilumine. Por eso le invito a que cierra tus ojos por un momento, ahí donde estás, unos segundos, unos instantes. Abre tus manos y digas después de mí esta hermosa oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvis. Hoy la palabra de Dios nos muestra algo que ustedes y yo tenemos en nuestra vida y que podemos caer, que debemos evitar. Y esto, de lo que nos habla la palabra de Dios, debemos evitarlo a toda costa. Debemos no hacerlo, debemos no repetirlo. Y si lo estamos haciendo, debemos corregirnos. Porque es muy fácil caer en esta acción. Porque es muy fácil repetirla. Porque es muy fácil hacerla. Pero esto está mal. Y hoy la palabra de Dios nos sale al paso para corregirnos. Hoy la palabra de Dios nos sale al paso para decirnos, no hagas eso. Hoy la palabra de Dios nos sale al paso para decirnos, las personas que estén haciendo esta obra están cometiendo un error. Y ese error debemos corregirlo. Si es el caso nuestro, vamos a reflexionarlo, vamos a meditarnos. Y esto de lo que les hablo se llama la envidia. La envidia. La envidia, esto debe nosotros apartarnos de la vida y de la casa. Decía por allá, creo que era el Chavo del 8, la envidia no es buena. ¿Por qué? Porque mata el alma y la envenena. Y me llamaba la atención, una vez lo escuché y hoy se los comparto. El Chavo del 8 decía, la envidia no es buena porque mata el alma y la envenena. Y eso es verdad. Y hoy la palabra de Dios nos habla de la envidia. Y quiero que abramos las Sagradas Escrituras. Abre tu Biblia, vamos a leerla. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 44, nos muestra una acción envidiosa. Vamos a pensar, antes de meditar la palabra de Dios, ¿cuándo hemos sentido envidia nosotros? A ver, vamos a pensar, vamos a analizar. ¿En qué momento la envidia se ha apoderado de nosotros? ¿En qué momento la envidia ha tomado posesión de nosotros? ¿En qué momento nosotros los seres humanos hemos sentido la envidia? A ver, vamos a pensar. Cuando alguien tiene un éxito y nosotros tenemos un fracaso, ¿pasamos por la envidia? Cuando alguien puede comprar un objeto material, casa, carro, celular, ropa, y nosotros no podemos, ¿pasamos por la envidia? Cuando alguien pasa de frente de nosotros con algo que nosotros quisiéramos tener, tenemos ese sentimiento de querer quitarle o querer hablar mal de esa persona. Seguro se lo robó, seguro lo tuvo de una forma mala. ¿Será que ese sentimiento pasa por nosotros? Cuando alguien se expresa mejor que nosotros, cuando alguien crece en el trabajo, cuando alguien hace algo, tiene una bendición, un éxito, nosotros somos de las personas que sentimos como una rabiecita interna, como una furia interna, como una molestia dentro. Oye, eso se llama envidia. La envidia no es de Dios. Vamos a pensar en ese momento que hemos tenido envidia y vamos a pedirle perdón a Dios porque es un pecado. La envidia es un pecado capital. Y vamos a pedirle a Dios porque los hermanos se pasan en la envidia. El hermano que envidia al otro hermano porque el papá o la mamá a lo mejor es más cercano con él, o porque el hermano tiene un éxito. Oye, el esposo que envidia a la esposa, o la esposa que envidia al esposo. Siempre sucede esto en la familia. Por eso hoy la palabra de Dios está como anillo al dedo, para que ustedes y yo reflexionemos acerca de la envidia y del mal que podemos ocasionar. Fíjense. Vamos a prestar atención al Evangelio, a la primera lectura del día de hoy, Hechos capítulo 13, versículo 44. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Pregunto, ¿que toda una ciudad acuda a oír la palabra de Dios es bueno o es malo? Es bueno. ¿Que mucha gente esté oyendo la palabra de Dios, eso es bueno o es malo? Es bueno. Oye,
Pero cuando la gente se mueve a oír la palabra de Dios, surgen los envidiosos. Es algo extraño, es algo extraño. Mucha gente siente envidia cuando usted predica, evangeliza o toma la fe para guiar, para hacer esa lucecita. Cuando los apóstoles estaban predicando, la gente se movía en masa, la gente se movía bastante. ¿Y qué pasaba con los judíos? Se llenaban de envidia. Se llenaban de envidia. Y eso sucedió en el tiempo de Cristo y eso sucede hoy día. Sí, ustedes saben, ustedes conocen de muchas personas envidiosas que no quieren que la palabra de Dios llegue hasta ustedes. Y por eso cuando dicen, por ejemplo, el padre Luis Toro, por ejemplo, el padre Marcos Galvis, hay personas que se molestan y dicen, eso es cura, eso que lo vienen peleando con el evangélico. Oye, eso es envidia. Eso que son de Venezuela, ¿qué de bueno puede salir de Venezuela? Eso es envidia. Sí, sí. Eso oscurita, pecado es oscurita que ni siquiera embisten bien. Eso es envidia. Cuando la gente es tocada por Dios a través de su palabra, cuando la gente es tocada por Dios a través del evangelio, hay personas que tienen envidia. Sí, ojalá y nosotros no seamos de esos. Fíjense, hay mucha gente que nos critica, que habla mal, que se enfada, porque estamos trabajando en las redes sociales. Los curas deberían estar en las iglesias. ¿Qué cuento de estar predicando por YouTube, por las redes sociales? Oye, ¿y el bien que se hace con la palabra de Dios? Y la palabra de Dios que se predica a muchas personas, a muchos pueblos. Oye, si nosotros le prestamos atención a los envidiosos, no hacemos nada. Por eso cuando tú te decidas servirle al Señor, sepa que las primeras personas que van a hablar mal de ti son tus familiares, amigos, conocidos. Sí, que no quieren lavar ni tampoco quieren prestar la batea. Al ver el gentío, a los judíos le dio mucha envidia y respondían con insulto a las palabras de Pablo. Al ver que mucha gente, al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia. Cuando vean que hayan sacerdotes que muevan masas, que prediquen a mucha gente, habrán personas que le den mucha envidia. Y eso está pasando y eso sigue pasando en la iglesia. Triste pero cierto. Eso le pasó a Pedro y a Pablo. Por eso cuando usted escuche a alguien hablando mal de los sacerdotes, criticando, difamando, hablando tonterías, sepan que eso es envidia. Les llena de furia, les llena de rabia, les llena de molestia. Y eso es envidia. Y esa envidia surge porque alguien puede predicar la palabra de Dios, tiene éxito predicando la palabra de Dios. Pero nosotros no podemos caer en eso. Fíjense, cuántas envidias hay, cuántas personas que nos prohíban, cuántas personas que nos amenacen, cuántas personas que nos insultan a través de las redes sociales. Nos dicen de todos, nos tratan mal por envidia, y eso está mal. Y eso no debemos permitirlo. Que la gente hable, que la gente comente. A mí me dio risa en estos días. Me decía mi hermana, ay hermano. Y le digo, ¿qué pasó? Si supiera lo que la gente está diciendo. Y yo le digo, ay no hermanita, no me ponga a prestarle atención, sí. Ustedes han visto que Danielita, mi sobrina, me acompaña a mí y se alegra y se emociona en la predicación y me dice, tío, vamos a grabar. Y con mucho gusto grabo con mi sobrina. Y había gente que decía, que el padre Marcos aclare quién es esa niña. No escuchan el evangelio. Solamente lo que ven, porque colocamos una foto aquí grabando con Daniela. De una vez que padre Marco aclara, y de ahí comienza la envidia, y de ahí comienza la cizaña. Oye, ¿quién es una cristiana más que está evangelizando? Una bautizada más que me está ayudando. No nos dejemos llevar por comentarios, no nos dejemos llevar por la envidia.
La envidia hizo que los judíos se enojaran con Pablo, que lo insultaran, que lo trataran mal. Eso hará la envidia. ¿Usted no ha visto cómo los hermanos protestantes se meten en nuestros canales para señalarnos, para apuntarnos? Sí, porque la gente está escuchando la palabra de Dios, porque la gente está siendo evangelizada. Los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar, aunque hayan envidias, aunque hayan personas que lleven la contraria, aunque hayan personas que quieran hacer daño, no le prestemos atención. Yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No le prestes atención, haz los oídos sordos. Escuchen. Entonces Pablo y Bernabé dijeron, esto que parecía malo, esto que parecía una oposición, miren cómo Dios brindó una nueva luz. Teníamos que anunciarle primero a ustedes la palabra de Dios. Pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicaremos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles, para que lleven la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Fíjense, los envidiosos quisieron oprimir, los envidiosos, los judíos quisieron hacer callar, los judíos quisieron meterle miedo, los judíos quisieron asustar a Pedro, quisieron asustar a los apóstoles, a Pablo y a Bernabé. Le vinieron a prohibir, le vinieron a insultar. Y dijo San Pablo, un momentico, deténgase ahí. Pablo y Bernabé juntos. Como ustedes no quieren lavar ni prestan la batea, nos vamos a predicarle a los gentiles, a los que nadie les ha predicado, a los que a nadie les ha evangelizado, a los que a nadie les ha llevado la palabra de Dios, a los que ustedes consideran pecadores, a los que ustedes consideran apartados, a eso les predicamos. Oye, aquello que los envidiosos quisieron hacer como una gracia, prohibirles hablar, se les convirtió en una moriqueta, porque los apóstoles dijeron, no vamos a predicar a los gentiles. Eso es lo que hacemos nosotros los sacerdotes hoy día. ¿Quién le predica a los protestantes? A ver, ¿quién le predica a los hermanitos protestantes? A los hermanitos evangeliquitos. ¿Quién le predica a los falsos pastores? ¿Quién le predica a los hermanos separados? Pues aquí hay un sacerdote que le predica a los hermanos separados y provoca molestia, provoca conflicto, provoca envidia. Les estábamos predicando a los grupos de apostolado, a los católicos, a los cristianos. No quieren oír la palabra de Dios. Le predicamos a los protestantes y también les genera envidia. Y entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Oye, el envidioso siempre buscará la manera de que usted no surja, de que usted no crezca. Pero gracias a esas personas que son envidiosas, gracias a esas personas que se oponen, que colocan una barrera, son las que nos permiten crecer en la evangelización, sí. Son las que nos permiten crecer en la predicación, sí. Son las que nos permiten avanzar. Nos cierran una puerta, Dios abre 1000. Nos cierran las 1000 puertas, Dios abre 10,000. Sí. Sí, no hay mal que por bien no venga. Así que por eso andamos despreocupados. Si eso le pasaba a Pedro, le pasaba a Pablo, le pasaba a Bernabé, le pasaba a los apóstoles, hoy día también sucede. Entonces, ¿de qué te preocupas? Y recuerdo lo que me decía, y a mí nunca se me olvida lo que me decía Monseñor, un obispo que yo tuve, Monseñor nos decía, Ramón Antonio Linares,
Cuando la iglesia se oprime, ella crece. Cuando la iglesia es perseguida, ella crece. Cuando hay personas envidiosas que nos están persiguiendo, que nos quieren hacer daño, la evangelización crece. Y eso es lo que ha pasado con el evangelio del día. Cuántas personas que dicen ser enemigas, cuántas personas que se molestan, cuántas personas que han hablado, que han criticado, no quieren oír la palabra de Dios, cierran la puerta y por otro lado se abren 1000 puertas. La evangelización debemos llevarla. Y la palabra de Dios, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, la palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Debe difundirse por todas partes. Pero los envidiosos, los judíos, incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron del territorio. Eso es lo que pasa con nosotros que estamos predicando. Eso es lo que pasa. Mucha gente envidiosa no quiere que se predique la palabra de Dios, se enfurece, se molesta y quiere cerrarnos las puertas. Y la envidia no es solamente personal, la envidia se vuelve colectiva. Apapuchan, asusaron a las mujeres, a las personas, para que le cerraran el territorio. El envidioso no se queda con la envidia sola, sino que la comparte. Y el envidioso empieza a hablar, y el envidioso empieza a criticar, y el envidioso empieza a difamar, a comentar cosas que no son, para hacer daño, para destruir, para acabar. Al envidioso le duele que el otro crezca, que el otro tenga éxito. Y les estoy dando las características de la persona envidiosa para que ustedes y yo podamos corregirnos, podamos evaluarnos. Podamos decir, he sido envidioso, yo tengo algo de eso, y podamos llenarnos de Dios, podamos levantarnos de ese pecado tan aterrador que es la envidia, que podemos ocasionar inclusive la muerte de alguien. Los apóstoles, ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y llenos del Espíritu Santo. Hoy día que hay personas que se han opuesto a la evangelización de la palabra de Dios, a que el Padre Luis, a que el Padre Marcos, a que muchos sacerdotes prediquen la palabra de Dios. Dios ha abierto nuevas puertas, Dios ha abierto nuevos rumbos en la evangelización. Y aquí, en medio de las dificultades y de los problemas, estamos predicando la palabra de Dios. ¡Qué bendición, qué gracia! Que la envidia no sea el motivo para nosotros no avanzar, el motivo para nosotros dejar de crecer. Que la envidia sea el trampolín para ir a explorar, a evangelizar por medio de nuevos rumbos. Y si tenemos algo de envidia nosotros, vamos a corregirnos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Yo soy el Padre Marcos Galvis y esto es el Evangelio del Día. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis de... Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos